Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Voy a hablaros de dos libros de Rosa Montero, que es una autora que conocía pero que no he leído o no había leído hasta ahora. Y el otro día me cogí en la biblioteca de mi pueblo El peligro de estar cuerda, que es uno de sus últimos libros, si no su último libro. Me lo leí y después cogí el de La ridícula idea de no volver a verte. La verdad es que he descubierto, perdona, he descubierto a una autora que no conocía y sin duda alguna me va a llevar a leer sus libros. Estos dos libros en concreto son libros de ensayo-ficción, ensayo-ficción, ¿de acuerdo? No son novelas, pero me han afectado mucho, me han llegado mucho al corazón, tanto la una como la otra. En La ridícula idea de no volver a verte, cohesiona la pérdida que tuvo ella de su marido con la historia de Madame Curie, ¿de acuerdo? De María Curie, la descubridora de la radio, del radio, perdón. Y entonces nos va contando toda la historia de Madame Curie con su marido, Pierre, los inventos que hicieron, cómo les afectaba la radioactividad. La verdad es que se nota mucho que Rosa Montero se ha estudiado mucho y se ha documentado maravillosamente para escribir sobre Madame Curie. ¿De acuerdo? Como pone aquí, dice, al hilo de la extraordinaria trayectoria de Madame Curie, reflejada aquí en sus aspectos más desconocidos, Rosa Montero construye una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos. El análisis de nuestra época y la evocación íntima. Habla de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y la sabiduría de quienes aprenden a vivir con plenitud y con ligereza. Este libro, la verdad es que reúne pues recuerdos suyos, recuerdos de su marido, nos habla de él, son como fotogramas, o sea, utiliza lo que son las memorias de Madame Curie desde niña, bueno, desde jovencica hasta su muerte, y las va hilando con su vida y con la pérdida que tuvo de su marido, ¿de acuerdo? De una forma muy sutil y muy elegante. La verdad es que es maravillosa, no muestra en ningún momento, no se hace la víctima, no crea pena, no crea dolor, sino todo lo contrario. La verdad es que es un canto a la vida, un canto a la creación, ¿de acuerdo? A la vida misma. A mí me ha gustado muchísimo el libro, muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, también vemos algunas injusticias cometidas, o sea, vemos un poco de feminismo, aquí implica un poco de feminismo la autora, porque vemos también cómo es posible que no reconocieran a Madame Curie en su momento como la gran artista y la genio que era, sino que todo lo contrario, que la relegaban a un segundo plano. Pero vamos, en ese aspecto ya se sabe, cualquier biblioteca, en cualquier biografía aparece como tal, ¿de acuerdo? Pero la reivindica, o sea, Rosa Montero reivindica los derechos de ella y hace lo que es una biografía con un poco de ficción e interpretación, sobre todo interpretación que hace ella, o sea, no es exhaustiva de en tal fecha hizo tal cosa, tal, sino que interpreta lo que es la biografía de Madame Curie, uniéndola con fotogramas de su vida y de la vida que tuvo con Pierre, me refiero a Rosa Montero, la vida que tuvo con su marido y cómo lo lleva, cómo logró superarlo, ¿de acuerdo? Cómo logró superar la pérdida. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, y la publicó Seix Barral, Biblioteca Breve. Un poco nos enseña a descubrir cómo tenemos que dejar el sufrimiento y cómo tenemos que intentar vivir el día a día también, porque no se sabe en el momento en el que te despides de una persona, no sabes si la vas a volver a ver o si va a aparecer, no va a aparecer. Entonces nos habla también del vivir del día a día, o sea, de
aprovechar cada minuto de la existencia, ¿de acuerdo? De la superación de los problemas y la superación de como se pueda de las pérdidas. De eso también nos habla ella en el libro. En el otro libro, en el libro de El peligro de estar cuerda, que también está publicado por Seix Barral, lo que hace es hablarnos de lo que es la sanidad, la salud mental, vinculada con la creación artística. Aquí nos dice: Rosa Montero ofrece un texto deslumbrante que parte del proceso creativo para explorar el sentido último de la vida, y lo hace compartiendo curiosidades asombrosas de cómo funciona nuestra mente, como un detective dispuesto a unir las piezas durante una investigación. La verdad es que es un libro además que se mueve entre el ensayo y la ficción. No solamente utiliza la ficción, o sea, el ensayo de repetir como un papagayo todo lo que se dice en los libros de neurología o psiquiatría, sino que nos lo interpreta ella, lo dice a su manera, de una manera muy sencilla, lo explica de una forma sencilla y la verdad que fácilmente comprensible para todos nosotros. Entonces se mueve por eso, a la hora de meter anécdotas suyas, las mete en medio del ensayo, por ejemplo, mete notas de ficción, que nosotros no nos damos cuenta de que ella realmente lo hace de esa manera. Es muy maga a la hora de hacer las cosas, es muy buena haciendo ese tipo de cosas. Luego también nos muestra los problemas que tuvieron algunos de los autores, que sí efectivamente tuvieron problemas mentales, como por ejemplo dedica una parte bastante amplia a Silvia Plath, que es muy dura porque la Silvia Plath, la verdad es que tuvo una vida bastante cruel, dura. Ella sí tuvo bastantes problemas mentales, de hecho se suicidó. Su marido se intentó aprovechar de ella, ¿de acuerdo? Era una pareja, Ted Hughes y Silvia Plath eran una pareja muy conflictiva. Entonces nos habla durante bastante tiempo la autora de los problemas mentales, que fueron muy variados, y de los ingresos que tuvo Silvia Plath en el libro. Nos habla bastante. Entonces una cosa que también nos dice, afortunadamente una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro. ¿De acuerdo? Dice: su experiencia personal, la vida de grandes creadores que escandalizaron al mundo y su pasión por las neurociencias son los motores de esta fascinante investigación sobre los vínculos que unen genialidad y locura. Ella, por ejemplo, ha inventado un término en este libro, ¿de acuerdo?, que se llama tormenta perfecta, que la utiliza tormenta perfecta cuando por ejemplo, están escribiendo, que se unen todos los elementos para unir la trama y que no falle nada, que todo sean las casualidades, que tenga que haber las haya, que sepa unir todo lo importante y que se den las condiciones necesarias para una trama en concreto o para una vida en concreto. Por ejemplo, la muerte de algunos autores, pues se tuvieron que dar una serie de circunstancias que a lo mejor por separado no hubieran tenido importancia ninguna, y sin embargo juntos, pues sí, efectivamente causaron la muerte de estas personas. Entonces, pues eso, la verdad es que es un libro maravilloso, nos habla mucho de ella, de su problema mental, de que desde pequeñita no se lo descubrieron, pero sí se notaba desde pequeña que tenía un poco de, pues, lo que es el pánico, vamos. Entonces se lo fueron tratando una vez que era más mayor, y entonces a ella, pues como a todos los que padecen este tipo de trastornos, le ha parecido pues entrometer otra vez, como hizo con el libro de La ridícula idea de no volver a verte. Lo que ha hecho ha sido meter entre los autores de los que ella habla, meter su propia experiencia, y pues eso es un buen libro, la verdad. A mí me ha sacado bastante de un paro lector, y sin duda alguna, vamos, completamente elegible. De modo que ya está. Que leáis mucho, que si queréis hacerme algún comentario me lo hagáis, estoy abajo, ¿de acuerdo? La cajita de comentarios. Que si os ha gustado el vídeo lo suscribáis, que le deis la manita arriba y leed mucho.